Todos los comentarios vertidos en este programa son de absoluta responsabilidad de quienes los emiten, presentadores e invitados. Llegó el momento. En el cual todos tus miedos y dudas se harán realidad. Nuevas historias, nuevos relatos, acontecimientos paranormales. Bienvenidos al otro lado, Archivos Paranormales. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en donde se encuentren. Hoy vamos a hablar de un tema que justamente la semana pasada me dijeron, a lo que terminé el programa, me dijeron, oye, pero eso no tiene nada de paranormal. Bueno, tal vez no tendrá nada de paranormal, pero sí de misterioso. ¿Qué conlleva a una persona a realizar un acto tan reprochable, deslenable, tan fuera de los cabales? ¿Cómo es posible que alguien atente contra la vida del otro? Y si de por sí es reprochable que una persona atente contra otra una vez, 2 veces, 3 veces, que eso ya sería algo serial. Imagínense a alguien que comete esto más, mucho más de 100 veces. El día de hoy vamos a hablar no de una persona que haya metido a otra en un muñeco de un monigote de año viejo, no de una persona que haya hecho algo con el cuerpo de alguien y lo haya metido en una lavadora. No vamos a hablar de algo así. Vamos a hablar de personas que hicieron esto muchas veces y sin piedad cometieron actos tan crueles. ¿Qué los llevó a esto? ¿Por qué? Y descubriremos tal vez al final que posiblemente uno de ellos no es lo que dicen que es: un asesino serial. Vamos con el primer video. Falleció en una cárcel colombiana Luis Alfredo Garavito, más conocido como La Bestia. De la era moderna, seguramente el mayor asesino en serie de toda la historia. Estamos hablando de una persona que como mínimo mató unos 200 niños. 200 que se sepa. No tan solo los mataba, sino que también abusaba de ellos. Falleció a causa de un cáncer de ojo que tenía, que de hecho le había desfigurado la cara porque se le había ya hinchado tanto que el párpado se le había cerrado, que le dolía muchísimo, cosa que me alegro que sufriera en sus últimos años, porque ahí ya no, para mí no hay redención posible. Hay una entrevista que lo hablé con el propio entrevistador, que fue John Sistiaga, que entrevistó a Garavito. Es impresionante. A posteriori como que se arrepiente, ¿no? Y encontró a Dios y todo, pero lo dice con una frialdad. Cuando John Sistiaga se va, la última frase casi que le dice Garavito es un saludo para sus 2 hijas o algo así. Que se quedó no blanco, lo siguiente, John Sistiaga, con la maldad con la que te dice algo así. El monstruo de Génova, la bestia, el loco, el monje, el cura, el brujo, Conflicto, Tribilín, Bonifacio Morera, Liscano, Alfredo Salazar. Fueron los apodos que él llegó a conseguir en muchos de los lugares a donde iba. ¿Por qué? Porque el señor nace en 1957, fallece hace par de años, 12 de octubre del 2023, hace poco, hace nada.
Y, o sea, hace nada que se cumplieron ya 2 años de su fallecimiento, a los 66 años. La ocupación de él era, técnicamente era vendedor ambulante. Y en los años que estuvo activo, del 92 al 99, cometió. Es que no puedo decir, lo que hizo porque me bajan el video. A ver, primero se llevó... Lo censura. No, a ver, se llevó a la gente sin su consentimiento. Espero que me entiendan, de verdad. Wow. Ya. Espero que me entiendan que no puedo decir lo que él hizo. Pues no. Cometió actos con personas sin su consentimiento. Menores de edad. No, mayores también. Wow. Generalmente con mayores de edad también. Provocó ciertas cosas a personas solamente con el hecho de sentir placer con ese dolor. Y también cometió el hecho de que hizo que se desvivan, o sea, él desvivió a ciertas personas y también suplantó identidad. Creo que eso es lo menos grave que él hizo. Ok. Fue condenado a 1853 años y 9 días, que fueron conmutados a 40 años debido a leyes constitucionales de Colombia por colaboración. O sea, él colaboró para decir, ¿sabes qué? Hice esto y esto otro y aquí están enterrados tales y tales personas. Pues no. Entonces, eliminó, permítanme decir esa palabra, por favor, discúlpenme, a 172 menores de edad. De estos, 138 tienen fallo condenatorio, 32 están en instrucción, 1 en apelación y 1 está para sentencia. O sea, solo uno es el que ya está sentenciado, listo o sea, estuvo listo para que sea condenatorio, pues no. Perdón, 138 están en fallo condenatorio, o sea, listo ya con la condena, por eso es que tiene tantas cosas, pues no. Buen prontuario. El organismo cree que fueron más víctimas debido a sus propias confesiones. Él admitió que hizo también lo mismo con otras 28 personas, 23 niños y 5 adultos. Entre estos un limpiabotas. La cifra llegaría alrededor de 200 personas. Sin embargo, se piensa que puede llegar a 300 o más. De verdad es que, a ver, ¿por qué resulta que hablo de él si se supone que está en Colombia o estuvo en Colombia? Bueno, que resulta que él fue condenado aquí en Ecuador por 22 años por hacer lo mismo con 2 menores de edad ecuatorianos en 1998. Padecía trastorno antisocial de la personalidad, TPA. Los crímenes, es que no, de verdad, es que voy a tener que censurar todo, de verdad. A ver, los crímenes son, miren, con decirle que lo más sano era un ritual satánico. Lo más sano, y creo que lo único que puedo decir sin que me corten el video. De verdad es que hay demasiadas cosas aquí. Bueno, entre otras cosas, ¿cuál era el modus operandi de él? Bueno, va a ver a sus víctimas siempre acompañado de aguardiente, ¿sí? Está un sorbo al aguardiente o brandy o cualquier sustancia que sea fuerte. Y también se suponía que les daba algo a ellos, pues un sorbo de esto, pues no. Les amedrentaba con cuchillos y empezaban los rituales, pues no. ¿Cómo hacía esto? A ver, ¿cómo lo hacía? Sinceramente les digo que yo ya lo había leído, pero me cuesta de verdad decirlo. Bueno, mientras hacía una vejación a la persona, al infante,
o a la infante, hacía un corte en su vientre o pecho para que su sangre fluyera, y o si no, hacía un corte en diagonal en su cuello para provocar lo mismo, pues no. Lo hacía de esa manera siempre. Aquí comenta que la primera vez, que una de las primeras veces que lo realiza fue a un niño llamado Julián Pinto, estudiante en colegio, que vendía ambientadores, ¿no? Para ambientar casa, pues no. Estaba vendiendo en ese tiempo tintos, el café. Le convence para que le acompañe, deja su termo y se va. Lo lleva a un lugar donde había muchas cañas, le amarra y procedió con ciertas cosas a realizarle. Él grita y al ver que seguía gritando, pues procede a terminar con su vida. Dice que se acuerda de ese niño por una situación. En ese tiempo, en ese sitio, hay una cruz. Y de un momento a otro escucha una voz que le dice: eres y no vales nada. Pues no. En ese momento se arrodilló, se arrepintió y enterró el cuchillo ahí. También dice que practicó ritos satánicos con menores y lo hizo a su manera, que no quiere explicar cómo lo hizo, pero que hizo pacto con el diablo. Fuerte. Sí. No quiero. Se nota que está fuerte porque te estás comiendo algunas cosas de verdad que son fuertes, ¿no? Sí, o sea. Se nota nomás. No puedo, es que no puedo decir muchas cosas que hay aquí. Entre las cosas que él tenía, estamos hablando de su parte clínica. Ausencia de empatía en relaciones interpersonales, ausencia de miedo, de remordimiento, autoestima distorsionada, búsqueda de sensaciones, manipulación ajena, motivación de la autojustificación, egocentrista, narcisista, impulsivo, trastorno de identidad disociativo, cognición de la deshumanización de la víctima, distorsión de las consecuencias, megalomanía. Y créanme que eso es lo más suave que puedo decir. ¿Okay? Resumen entre paréntesis: loco y trastornado. Tenía muchos problemas. Exacto. De verdad. Actualmente a ver, en esa época, en el 2011, lo extraditan, ¿sí? De aquí a Colombia. La justicia colombiana, por colaborar, ¿sí? Por colaborar con la identificación de cuerpos, le conmuta la pena, le disminuyen la pena. Algo que a la final no iba a beneficiarle tanto, puesto que le aprobaron la cadena perpetua por todo lo que hizo, pues no, ni más faltaba. Y el señor, es que no puedo, vuelvo a repetir, no puedo decir muchas cosas. Él estuvo a punto de recibir la libertad condicional porque él padecía de leucemia. Pero en el caso de él no fue aplicado, porque en Colombia las leyes no son retroactivas. Eso quiere decir que si ya fue juzgado de una manera, no puede ser liberado por algo que le sucedió después, ¿no? Entonces él fallece por este tipo de leucemia y ya ahí quedó, digámoslo así, la situación.
créanme que el tema de hoy está muy, muy fuerte. Y perdónenme ciertas expresiones, pero hay cosas que no se pueden evitar. O sea, no mis expresiones en el rostro. Hay cosas que no se pueden evitar, más que nada el terror ante algo que haya hecho alguien así. Horror. Más que nada que eso. Más que todo por los niños. Pero no fue el único. O sea, aquí tenemos cuatro conocidos. O sea, que fueron muy mentados. Decidí... No, pues sí lo podemos nombrar. Creo que se llamaba José Luis Hermosa. Creo. Niño Terror. Se llamaba, pues, ¿no? El Niño Terror supuestamente era, bueno, no es que supuestamente, era un niño adolescente, que en su buena época o mala época causó el terror, el pánico entre los taxistas. Formó parte de una banda donde él lideraba y pues llevaba a los taxistas a lugares desolados. Supuestamente decía que no tenía dinero y que podía cometer o hacer ciertas cosas con el taxista para pagar su deuda. Pues no, pero en el momento en que el taxista accedía o cuando no accedía, no importaba si accediera o no, él le quitaba la vida. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Para robarle. Creo que fueron, si no me equivoco, 22 víctimas. Si no me equivoco. Resulta que él fue capturado. Y perdónenme si lo veo aquí porque no quiero decir algo que no es. Él llegó hasta Niño de Terror, sí, Juan Fernando Hermosa. Estaba confundiéndome de nombre, Juan Fernando Hermosa. El Niño de Terror, él fallece en Sucumbíos, en Nueva Loja, el 28 de febrero del 96. Tendría 18 años cuando fallece. ¿Por qué motivo? A ver, primero que nada, entre los crímenes, sí, suma 22, más o menos. Bueno, la captura, a ver, antes que nada, esto no solamente lo hizo a taxistas, también a personas homosexuales, ¿ok? No solamente... sea, sí, todo esto fue en Quito. Él portaba un pium pium de 9 milímetros, ¿ok? wow. Él desde que tenía alrededor de 15 años lidera una pandilla de 10 jóvenes de su misma edad. Frecuentaba las salas de videojuegos en el sector La Marín. La Marín es un lugar muy, muy peligroso en el centro de Quito. Más o menos conozco allí, pero tengo entendido que es muy peligroso. ¿Ok? 23 fallecimientos. No eran 22, 23. Entre los que estaban 8 taxistas, 11 hombres homosexuales, un chofer de camioneta y su ayudante y otros 2 más. Ese fue el motivo por el cual fue conocido como el Niño del Terror, ¿ya? Ahora, lo captura el GIR, es que estaba investigando estos asesinatos, pues, ¿no? Capturó a este grupo de jóvenes que intentaron robar en un lugar en el centro de Quito y él intenta escapar, pues no, obviamente, y se forma una balacera entre policías y él, y él arroja una granada a los gendarmes, provocando una explosión que terminó por tumbar la pared encima de 2 policías. La madre de Hermosa murió en el enfrentamiento,
impactada por 11 proyectiles y fue apresado luego de 15 minutos sin recibir ni un solo rasguño mientras intentaba escapar por la ventana posterior. Aquí quiero hacer un paréntesis. Dicen las malas lenguas que Hermosa tenía un pacto. No puedo decir si sí o si no. Dicen que tenía un pacto porque se escapaba. El chico se les iba. Lo podían ver en un lado y de repente se esfumaba. Dicen que estaba curado. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sé. Pero seamos sinceros, si la señora, la mamá, recibió 11 proyectiles y él no tuvo ni un solo rasguño, algo sucede, pues no. Entonces, él dice cuando llega al penal, al García Moreno, dice que él se llama Juan Fernando Hermosa Suárez, el 28 de febrero cumplo 16 años. Él asegura no haber tenido ninguna intención de hacer nada de lo que hizo, pero que la culpa era de las víctimas porque él les decía que no se muevan y se movían y pues tenía que hacer lo que tenía que hacer. Eso era lo que él decía, pues no. Fue condenado a la pena máxima, que eran 4 años en ese tiempo para un menor de edad, creo que todavía sigue siendo lo mismo, en el Centro de Rehabilitación de Menores Virgilio Guerrero. Ahora, él se había convertido en un líder dentro de la cárcel de menores en los primeros 16 meses y logró que su novia Yadira ingresaron a Pium Pium, con la que asesinó, ya dije la palabra, bueno, con 5 disparos a un policía que intentó detenerlo mientras intentaba fugarse. Huyó a Colombia, llegando a Bogotá. Empezó a vivir de venta de joyas robadas, pero estando en un país nuevo en el que lo estaban buscando, en el que también lo estaban buscando, fue supuestamente entregado a la policía, pero de Colombia, y luego lo trajeron para acá. Luego de la liberación, porque fue liberado en el 96, ya habiendo cumplido la pena. Luego de su liberación se fue a vivir junto a su padre en Nueva Loja. El día de su cumpleaños número 20, el 28 de febrero del 96. Espérate, pero acabo de decir que cumplió 18 años, ¿no? Sí. Creo que hay un error en cuanto al número que habían puesto. Bueno, ya, al cumplir el número 20, su cumpleaños 20, fue encontrado así, a orillas del río Aguarico. Se fue al más allá. Se reveló por parte de la policía que 5 encapuchados serían los responsables de esto y lograron identificar el cadáver de Hermosa por los documentos de identificación, ya que estaba desfigurado y con signos de tortura. Ya le dijo la palabra. Bueno, o sea, ya. se fue en su ley. Con cortes de machete y balas en la cara. Uf. Pero yo te voy a decir una cosa. Uf. Espérate. Hay gente que dice que él sigue vivo. No. Ajá. Uy. La versión oficial es que 5 policías le hicieron esto por todo lo que había provocado con los policías. ¿Ok? Bien. Y que le hicieron de todo un poco antes de que mandarlo al otro lado. La versión oficial dice eso. La versión escondida afirma que él hizo eso para que dejaran de buscarlo porque sí lo estaban buscando, que sí era realidad que lo estaban buscando, que él hizo eso a una persona y que dejó los papeles y que él está en sucumbíos todavía, que tiene familia, tiene hijos y creo yo que ya está nietos. Dicen por ahí. No lo sé. No lo quiero saber. Pero ¿y qué tal si sí? O sea, tenemos una persona suelta todavía. Y no es, creo que sea la primera vez que pase algo así. Claro. Pero no es lo más emocionante. Ya dimos 2 por 1 hoy día, ahorita.
todavía nos faltan otros dos más. Ujú. Después del corte. Hola, soy tu voz. Estamos aquí para darle voz a tu negocio. Ofrecemos cuñas en audio y video de alta calidad para locales comerciales. Y eventos masivos desde Guayaquil, Ecuador. Llevamos tu mensaje al mundo. Nuestro servicio es rápido y eficaz, facilitado por la tecnología digital. Contáctanos vía WhatsApp para obtener soluciones personalizadas. Transforma tu comunicación con nuestra experiencia y dedicación. Somos tu aliado en el mundo del marketing. Haz conocer tu marca con DJ Diablita. ¿Quieres tu edición de video? ¿Quieres un programa de televisión o un spot publicitario? Escríbenos, que nosotros te ayudamos. ¿Quieres tu producción audiovisual 24/7? Contáctanos por este medio, nosotros te ayudamos. ¿Cometió usted todos esos delitos? Pues participé en el hecho insinuado por otra persona de parte de Jorge Patiño. ¿En cuántos? De nacionalidad ecuatoriana. Yo soy colombiano. ¿En cuántos delitos participó usted? Aproximadamente yo participaría en unos 4. ¿Mató a alguien? Pues me enseñaron y no me gustó. Pedro López podría ser considerado uno de los asesinos más terribles de la historia, llegando a confesar más de 300 víctimas, de las cuales afirmó por lo menos asesinar 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y finalmente más de 100 mujeres en Perú. Finalizó su macabra confesión diciendo que le caían bien las jóvenes de Ecuador, ya que eran más dóciles, más confiadas e inocentes, no como las colombianas que sospechan de extraños. Pedro Alonso López fue detenido el 9 de marzo de 1980. Nunca se llegó a recuperar ni la mitad de los cuerpos de sus víctimas y hasta el final aseguró que los crímenes eran cometidos por su otra personalidad. Pero Jorge Patiño eres tú mismo, decía. No, padre, yo espero no solo que para servirle. Fue condenado a 16 años de reclusión, pero cumplió 14 por buena conducta. ¡Señores, me voy libre, paso a migración! Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes, fue tal vez uno de los más grandes enigmas, es tal vez uno de los más grandes enigmas de todo lo que ha sucedido aquí en Ecuador. Van a entender por qué digo enigma al final de esto, pues, ¿no? Primero que nada, es conocido como el monstruo de los Andes. Confesó el asesinato
Ya he dicho más que estas, pero ya hace rato que... Ya. Perdón, ¿Ya qué YouTube puedo y hacer? Facebook, por favor. ¿Ya qué puedo hacer? Porque es lo que es. Es que sí. Así es. Confesó de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Las autoridades solo han confirmado la autoría de 110 víctimas. Esto tiene mucho que ver con otra persona que vamos a hablar poco después. Quiero que entiendan que más o menos su tiempo de actividad era de 1969 al 80, ¿ok? Tiempo en que no había redes sociales, no había internet, celulares, ¿ya? Entonces era muy, muy complicado saber ciertas cosas. Bueno, su condena fue 14 años en Colombia y 16 en Ecuador. No se puede saber la cantidad de cosas que hizo, o sea, de desvivisiones que hizo él, ya que gran parte de estos cuerpos no aparecieron. Y estos actos se realizaban en regiones aisladas, por lo tanto no se sabe de cifras confiables. En su confesión, él por lo menos confesó haber hecho esto con 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Ayudó a ubicar en un campo de Ambato, donde hallaron 53 cuerpos, 4 más en otros lugares. Aunque en otros puntos señalados no se hallaron restos humanos. Si se da crédito a la versión de él, es el asesino en serie masculino que más actos ha cometido. Y vamos a dejarlo de lado lo que sucedió con él al final. Él nació en 1948 y a los 6 meses su madre se mudó a Santa Isabel en la época de la violencia en Colombia. Periodo de guerra civil no declarada que provocó 200.000 muertos. Bueno, eso es historia de Colombia, pues no. Era el 7º hijo de un total de 3 hermanos, hijos de una meretriz, que se llamaba Benilda López de Castañeda. Una infancia infeliz por la violencia, del ambiente, el excesivo control de su madre y la ausencia de una figura paternal. Su padre, Mecardo Reyes, fue desvivido 6 meses antes de su nacimiento. Vivían en una única habitación con cortinas con separación, por lo que él y sus hermanos oían las interacciones de su madre con sus clientes. A los 9 años de edad fue sorprendido por su madre intentando mantener ciertas relaciones con su hermana menor y fue desterrado de la casa. Anduvo en las calles de Bogotá y sucedieron muchas cosas con él en la calle. Fue adoptado a los 12 años por una familia estadounidense, pero una nueva agresión, ¿ok?, por parte de un profesor le hizo huir de nuevo y volver a las calles. Estuvo en prisión a los 21 años, sucedieron cosas con él, por 4 presos le hicieron algo, ¿ok? Y decidió no volver a ser una víctima y los desvivió días después. Fue declarado como defensa propia y se le añadieron 2 años a su condena. La primera vez que lo encarcelan fue por hurto, fue encarcelado por hurto, pues no, o sea, no había cometido otros crímenes, pues. Ahora, viaja extensamente en 1978 a extensiones de varias partes del Perú y en esta época, en 1978, comienza a atacar y a cometer estos actos con alrededor de 100 niñas de tribus locales por toda la región. Ojo con esto, él iba normalmente a lugares que eran pueblos deshabitados, donde no había comunicación, donde las comunidades eran pequeñas.
Entonces por eso es que se le denomina tribus, ¿ok? Por si acaso. No estamos diciendo ninguna referencia nada más. Pues no. Buscaba las que tenían mirada más inocente para abordarlas de día, porque pensaba que en la noche desconfiarían, pues no. Fue imposible verificar las denuncias, por lo que se sabe fue capturado por un grupo de gente de Ayacucho, en el centro sur de Perú, mientras intentaba llevarse una niña de 9 años. Pues no, le despojaron de su ropa, pertenencias, lo retuvieron, lo enterraron vivo sobre la arena, pero tuvo la suerte que un misionero estadounidense convenció a los captores que hacer esto era algo malo y que deberían de entregar a Pedro a las autoridades. Pues no. Y lo entregaron a las autoridades. Que resulta que a Pedro, ¿sí? Lo deportan a Perú porque no querían perder el tiempo investigando la denuncia de pequeñas tribus. ¿Qué fue eso? Ni idea. Ok. Ni idea. Bueno, ya continuamos. Fue deportado a Ecuador. Perfecto. A ver, perdónenme que esté leyendo esto, pero estoy... imagínense aprenderme de memoria todo lo que hicieron estas personas. Bueno, él en Ecuador, ¿sí? Notan que hay un aumento de personas desaparecidas y jovencitas. Pero pensaron que se trataba de ya, ¿ok? No lo atribuyeron a nada más que a eso, pues no. Ahora, en 1980 una riada inunda Ambato y esto causa que de nuevo archivaran la situación de personas que han desaparecido, pero a su vez cuando se dan cuenta que los restos de personas aparecen, es que reabren todo. A ver, creo que dije mal algo. A ver. Ajá. Ya habían tomado como desaparecían las personas y habían guardado, archivado eso. Pero sale una riada, es una que el río se llena, pues, ¿no? Una corriente. Una corriente y esto hace que en Ambato que se desentierren muchos cuerpos. Entonces, que eran 4 en total. Como era difícil identificar o determinar qué es lo que había sucedido, concluyeron que habían sido escondidos para tratar de que no fueran descubiertos. Lo lógico, pues, ¿no? Ahora que resulta que ahí lo capturan porque se intenta llevar a una niña. Esto fue después del tema, pues, ¿no? Del río. Pero que resulta que la niña ha dado aviso a la mamá y a la vez a la presidenta de la comunidad de la plaza y pues lo persiguen y le hacen un montón de cosas, pues, y en el interrogatorio él suelta todo, él dice todo, y ahí fue que lo condenan. Aparte de estas de las declaraciones, esto es algo que me causa estupor. Porque un sacerdote llega a él para ganarse la confianza y Pedro le empieza a hablar. Al punto, este sacerdote se llamaba Padre Gudino. Pedro empieza a hablar, a decir todo, al punto que el sacerdote solicitó que lo sacaran de su celda, de la celda, porque no podía escuchar más esto. No podía escuchar más lo que Pedro le comentaba. Así de repulsivo era lo que había sucedido, que el sacerdote solicitó para no escuchar más, porque Pedro Alonso López no paraba de regodearse en lo que había hecho, comentándole todo lo que había hecho. Y el sacerdote no pudo más.
No se sabe nada más de las investigaciones. Lo que hacía era que mientras cometía el acto hacía que la persona se ahogara porque quería sentir el placer más profundo antes de que la vida se marchitara. Palabras de él. Según lo que comentaban, él tenía una relación de odio con su madre, lo cual hizo que cometiera este tipo de actos, pues, ¿no? Entonces, bueno, él estuvo preso hasta 1994 y fue llevado ante las autoridades colombianas por pedido de extradición, donde fue recluido, óigase bien, en un hospital psiquiátrico. Años después, en 1998, es declarado sano y dejado en libertad. Se llegó a emitir un pedido de búsqueda, localización y captura al Interpol desde el año 2002. La última vez que se lo vio fue el 22 de septiembre de 1999, cuando se presentó en la Registraduría Nacional de Bogotá para reclamar su nueva cédula de identidad. Al momento no se sabe de su paradero. Literalmente, hasta este momento no se sabe qué pasó con él. O sea, no ha ido a votar, no ha ido nada. Exactamente, eso te iba a decir. No ha sufragado. Nada. Ahora, cuando fue la detención de él, ¿sí? Un grupo de padres de las víctimas dijeron que si Alonso López salía en libertad, harían justicia por su propia cuenta, por lo cual se presume que justamente fue victimado. Pues no, más lo que le diga la palabra victimado. En todo caso, no se ha vuelto a saber nada del monstruo de los Andes. Más, oigan bien esto, su madre está segura de que sigue vivo, pues, según cuenta, siempre que alguien cercano a ella se ha muerto, su espíritu se ha revelado, cosa que no ha ocurrido con Pedro. Desde ese momento, la Interpol lo busca desde el 2002 por todo lo que ha sucedido. En el año 2012, en Boyacá, en el departamento de Boyacá, en Tunja, ocurrió la desvivisión de una niña y que se supone que el monstruo de los Andes era el posible sospechoso debido a las características que se asemejan con la de la muerte de Flor Alba Sánchez, que fue su primera víctima. Ahora, aquí lo que yo veo es lo siguiente, o sea, si hay una posibilidad de que siga vivo, bueno, ya no, tal vez por edad, tal vez, ¿ok? Pero si voy a decir algo, si me parece... Te iba a preguntar, ¿cuántos años hay de tener? ¿Cuántos años tiene? Si nació en el 48. Estamos hablando de 50, 25... Sí, 50, 25, 75, 76, 77 años debería de tener. 77 años recién cumplidos debería de tener. Ya si estuviera vivo ya estaría bien avejentado. Claro. ¿No? Pero también es un peligro. Porque ¿quién cree que una persona de esa edad pudiera cometer un acto tan execrable? Pero más que nada es que curioso lo de la mamá que dice que siempre se le presenta el espíritu. Vuelvo y repito, muchas veces este tipo de personas tienen esta situación de que están muy metidos en estos temas esotéricos, pues, ¿no? Y más que nada es que hay muchas cosas. Ahora, imagínate que haya un admirador, ojo que no estoy haciendo apología a este tipo de cosas, pues, ¿no? Pero y si hay un admirador de él, o sea, alguien que le admire a él de una forma tan,
rara. Y como es el mirador, quiere hacer lo mismo. Porque dice que la forma en cómo cometió esto fue como el de la primera víctima. Ahora, cuando esta persona hizo algo tantas veces que ya está perito en eso, pues. ¿Sí o no? O sea, ya no es algo de que sea la primera vez que lo haces y te confundas o te equivoques en algo. ¿Qué tal si hay alguien que lo imita? Digo yo. Porque para esa época, cuando se volvió fue el 2013, o sea, 10, 12 años menos, 77, 67, 65 años más o menos tenía, hubiera tenido cuando fue lo de la niña, en el 2013. 2013. O sea, ya tenía su edad. Ya tenía una cierta edad y, o sea, está difícil como que lo hagan, ¿no? Pero hay que pensarlo. Vámonos a un corte, ¿sí? Soy tu voz. Estamos aquí para darle voz a tu negocio. Ofrecemos cuñas en audio y video de alta calidad para locales comerciales y eventos masivos desde Guayaquil, Ecuador. Llevamos tu mensaje al mundo. Nuestro servicio es rápido y eficaz, facilitado por la tecnología digital. Contáctanos vía WhatsApp para obtener soluciones personalizadas. Transforma tu comunicación con nuestra experiencia y dedicación. Somos tu aliado en el mundo del marketing. Haz conocer tu marca con DJ Diablito. ¿Quieres tu edición de video? ¿Quieres un programa de televisión o un spot publicitario? Escríbenos, que nosotros te ayudamos. ¿Quieres tu producción audiovisual 24/7? Contáctanos por este medio, nosotros te ayudamos. Daniel Caramago Barbosa nació en Colombia el 22 de enero de 1930. Su madre murió cuando él estaba muy chiquito, creo que todavía era un bebé, y con ella perdió toda la protección y amor de ambos de sus papás. Su infancia fue muy difícil, habiendo perdido a su mamá y teniendo un papá alcohólico que no le hacía caso y no lo cuidaba. Era suficientemente difícil, pero además de todo esto, sufrió un abuso psicológico muy fuerte por parte de su madrastra. Aparentemente, esta mujer no tenía un estado de salud mental estable o saludable. Tenía problemas de fertilidad y por más que quería embarazarse, no lo lograba. Y lo que más quería en este mundo era tener una hija. Bueno,
a falta de poder embarazarse y de que Daniel no fuera niña, empezó a vestirlo y tratarlo como si Daniel fuera la hija que nunca logró tener, ignorando completamente la identidad de Daniel y forzándolo a ir a la escuela vestido de niña. Obviamente lo bullearon y fue una infancia para él muy dolorosa. A ver, no estamos intentando, óigase bien, él hizo lo que hizo. Nadie lo niega. ¿Ok? Pero al final de este relato, vamos a decir algo que puede llegar a ser muy controversial. Que todo el mundo, no todo el mundo, que muchas personas, eso sí, muchas personas lo saben, lo piensan y no lo quieren decir. ¿Ok? Por miedo, tal vez, porque tal vez no hay pruebas, puede ser, pero no se está intentando decir que él no cometió estos actos, entiéndase bien. Lo que estoy tratando de insinuar, podría decirse, es que muchos de estos actos que se le atribuyen a él posiblemente no fueron cometidos por él. ¿Ok? De que cometió ciertos actos, sí, pero posiblemente no todos. ¿Ok? Bien. Mucho más allá de esto, la historia que nos comenta es que justamente la mamá de este señor, de Camargo, o sea, solamente de decir este apellido generaba miedo. Tal vez para ustedes, los más jóvenes, no sea nada, pero en la época cuando yo era pequeño, el apellido Camargo daba miedo. Era, tal vez no fue tan, no fueron tantas las víctimas, pero eran víctimas, obviamente. Y a diferencia de los anteriores, eran de personas adultas, mujeres adultas. Él estuvo en una condena por 16 años y fue muerto en el penal por un familiar de una de las víctimas. Bien, vamos a ver un poco de lo que ya vimos, pues, ¿no? Que le vestían como niña, que le obligaban a ir así. Se destacó como un gran estudiante a pesar de esto, pero sus estudios fueron puestos de lado porque debía ayudar económicamente a la familia. Pues no. Él se casa con Alcira Castillo y deja atrás los problemas de su familia natal. Pero en 1963 empiezan a aparecer niñas, cuerpos de niñas, entre 10 y 14 años, en el Charquito, cerca de donde él vivía. El matrimonio de él se culminó en 1967 porque le sorprendió a su mujer con otro hombre. El odio que empezó a tener hacia las mujeres fue el motor, lo que le empezó a hacer esto. O sea, imagínense lo que le hizo la mamá, lo que le hizo su mujer. Vuelvo y repito, no estoy justificándole. En una mente con un problema, esa es su justificación. Pero si estamos viendo que tal vez lo de la mujer no fue, o sea, no fue algo que le hubiera provocado esto, pero tenemos lo de la mamá.
O sea, esto fue algo muy fuerte, pues, ¿no? Y ahora lo de acá se combina y pues tenemos lo que tenemos. Él confiesa que considera a las mujeres como las culpables de todos los males que habían acontecido en su vida. Entonces, él junto con una nueva compañera sentimental, ojo con esto, una nueva compañera sentimental, comienza a hacer cosas con jovencitas a base de narcotizarlas. Pues no, la policía le detiene y le lleva a 5 años a prisión. A su salida, continuó con sus actividades criminales y volvió a ingresar a la prisión, pero esta vez a 25 años en la isla penitenciaria de Gorgona. Ok, buen nombre para una penitenciaría, pues no. De estos 25 años, cumplió 10 porque consigue escapar, pasando 3 días sin agua y sin comida, y llega a Ecuador. En un país nuevo donde no tenía antecedentes penales, recordemos cómo era la situación en esa época, pues no, empieza a cometer crímenes de nuevo. Durante 15 meses, la población de Ecuador vive aterrorizada por la presencia de un asesino que a sus víctimas, al cuerpo de las víctimas, pues no. La policía no encuentra pistas porque era cuidadoso, pero fue condenado a 72 fallecimientos de mujeres y niñas, pero se cree que posiblemente lleguen a 150 o hasta más. En ciertas partes de cierto libro de los monstruos en Colombia, sí existen, habla que él hablaba perfectamente inglés y portugués. O sea, por lo cual tenemos el indicio de que era una persona polímata, por lo menos. ¿Ya? El final, bueno, de esto, de toda la situación de él, resulta que la policía ecuatoriana lo detiene y descubren que con una maleta que tenía había prendas de ropa con sangre. En el interrogatorio confiesa de 71 víctimas. Después de un juicio sumatorio, fue condenado a 16 años de cárcel y en prisión comparte patio con otro asesino, el monstruo de los Andes. Se presume... bueno, del monstruo de los Andes ya habíamos hablado, pues, ¿no? Camargo no cumple toda su condena porque fue asesinado por otro recluso, Giovanni Noguera Jaramillo. Su asesino resultó ser sobrino de una de sus víctimas. Fue sepultado en la fosa número 798 de la necrópolis El Batán en Quito. Y quiero comentar algo. Esto es algo que no todo el mundo lo quiere mencionar. Posiblemente, muy posiblemente. ¿Por qué sucede esto de que él confiesa 70 y pico de crímenes, pero la policía le adjudica 150 hasta 200? Pero él confiesa solamente 70 y pico de crímenes. De los otros nunca se hizo cargo. Y estamos hablando de que tenía una mentalidad en la cual quería demostrar que tenía una cantidad elevada de crímenes. ¿Por qué lo hace? Antes de eso, antes de continuar, tengo aquí cómo preparar talismanes. Este libro también está, como les indiqué la semana pasada, en la biblioteca esotérica que tenemos, la biblioteca mágica que tenemos en el local que está en la Universidad Católica, entre la Universidad Católica y Guayarte. Pueden ir a leerlo totalmente gratis y tenemos sus métodos de cómo realizar, ¿sí? Cómo realizar o preparar talismanes. Ustedes pueden llegar allí, leerlo y más.
Bueno, continuamos. ¿A qué quiero llegar? Recordemos la época. Bueno, muchos de ustedes puede que no recuerden, tal vez por sus edades, pero resulta que en esta época, mejor dicho, ni siquiera yo lo recuerdo, ¿ok? Porque era muy pequeño para esa época. Pero resulta que en esos años, él, al ser capturado, la policía lo lleva, mejor dicho, la policía le solicita que indique dónde estaban los cuerpos. Y él indicó uno por uno el lugar. Tenía una memoria prodigiosa, casi fotográfica, en donde les decía, ahí está, ahí estaba. Pero resulta que él es llevado a otros sitios, ¿sí? Y le dicen, ahí está el cuerpo. Y dice, no está. Él dice, no está. Yo no traje a nadie aquí. Se enterraban y ahí habían cuerpos. A ver, la policía llevó a Camargo allí y le dijo que ahí había cuerpos. Camargo niega y la policía desentierra y hay cuerpos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué la policía sabe algo que ni el propio Camargo sabía? Y lo acusan. Pero él niega. De nada le servía. O sea, a ver, de nada le servía negarlo. Si igual iba a ser conmutado, pues iba a ser estaba sentenciado. Estaba sentenciado. Claro. Porque él mismo declaró, estos son míos, pero los otros no. ¿Por qué aparecen alrededor de 100 y más cuerpos que él siempre negó? ¿Por qué de repente, qué sorpresa, que un sobrino de una de sus víctimas aparece allí? Lo ponen allí, en la misma prisión, poco tiempo después. Qué raro, ¿no? ¿Qué sucedió allí? Yo les voy a decir una cosa. En esa época, y eso, búsquenlo en internet, búsquenlo. Busquen la palabra Bronco Rojo. La banda del Bronco Rojo. Búsquelo así. Si está en este momento, búsquelo. No va a encontrar nada. No va a encontrar nada acerca de eso. Así tal cual. Solamente vamos a ver. Banda del Bronco Rojo. Le va a aparecer una banda musical, ciertas cosas de la Policía Nacional. Y en X... Ahí abajo para que le vea la cámara, para que vea que no es mentira. Ahí manténganlo. Ahí está. Vean ustedes. ¿Ya? En X va a salir la banda del Bronco Rojo, supuestamente para militares de derecha. Eso es mentira. Les voy a decir lo que sucedió. O les voy a decir lo que se supone que sucedió. Hay un relato que un familiar de un expresidente de la República, que ya falleció hace muchos años, tenía ciertos problemitas. ¿Ok? Y que él consigue que le lleven en un Bronco Rojo. Un Bronco Rojo es el carro, un tipo trooper más o menos. No es trooper, es camioneta. Doble cabina, roja. Iban por las calles del Ecuador buscando gente. Niñas.
Si le gustaba, se la llevaba. Decían de todo un poco. Pero que resulta que no actuaba solo. Actuaba con gente, policía. Sí. Su actuar fue más aquí en Guayaquil. ¿Sí? Supuestamente, esta gente, al ver que sucedió lo de Camargo, agarraron y inculparon de todo a él. Vuelvo y repito, no digo que Camargo no lo hiciera, lo hizo. Pero de lo que se le acusa solamente es una parte. Pero yo les pregunto una cosa. ¿Por qué cuando buscas Bronco Rojo no te sale nada de eso? Existe. Sí existe. Pero el Bronco Rojo también existió. Provocó mucho terror, mucho pánico en las calles de Ecuador. ¿Quién sabe si el Bronco Rojo todavía exista? ¿Quién sabe si mejoró su maniobra? Han pasado ya muchos años. Pero ¿cuántos Broncos Rojos existen en Ecuador? Y no me refiero al carro, no. Me refiero a cuántas personas siguen actuando de esta manera, culpando a otros, libres por las calles del Ecuador. Cuánta gente hace cosas. ¿Cuáles tal vez sean las personas que hagan esto? Puede ser que la persona que esté a tu lado lo haya cometido. ¿Quién sabe? Puede ser tú quien me estás viendo. ¿Cuántos Broncos Rojos hay en Ecuador? Nos vemos. Llegó el momento. En el cual todos tus miedos y dudas se harán realidad. Nuevas historias, nuevos relatos, acontecimientos paranormales. Bienvenidos al otro lado, Archivos Paranormales.